Ahora les vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de variables. Esto va a ser muy importante, ya que suele generarse un poquito de confusión. Esto es meramente temas como de información, pero que al final nos va a ayudar en el tema de los resultados. Primeramente, hay muchos tipos de variables. Yo me voy a enfocar nada más en estos tres tipos, que son las variables independientes, dependientes y de control, que son ahorita las más importantes para la innovación educativa y Novus. Primeramente, las variables independientes pues son todas aquellas variables que se manipulan para poder observar un efecto. Es decir, yo quiero manipular algo, variable independiente. Variable dependiente, como su nombre lo indica, son los efectos que se generan después de la intervención. Es decir, deben explicarse. Y como su nombre lo indica, pues dependen de algo más. Y generalmente dependen de las independientes. Aquí les pongo, por ejemplo, y por último las de control, que varios profesores ahorita, en los ejemplos ahorita de las necesidades educativas me estuvieron mencionando, que estas variables de control sí me gustó mucho como ejemplificarlas. Mañana van a complementarse con un poquito más de información, pero generalmente este tipo de variables se mantienen constantes y van a ayudar a minimizar la influencia de los factores externos. ¿Cuáles son variables de control más comunes? El nivel socioeconómico, el semestre, el género, la edad, exacto. Y es algo que muchas veces tenemos que, no muchas veces, siempre tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo en el tema de los semestres. Híjole, voy a poner un grupo control en séptimo semestre y el grupo experimental el segundo. Entonces ahí empieza. Sí. ¿Alguna aclaración con respecto a solicitar género y sexo? ¿En qué sentido? Sí. Sí las tengo, inclusive, sí, creo dónde está Roger, ya está Roger. Se las paso, en el kit de instrumentos igual y ahí se las agrego, porque sí estamos agregando ahorita 4 opciones múltiples, y para como estandarizar, la de variable de género, se las paso, porque si lo tengo no lo traigo aquí. ¿Qué pasó? Perdón, estaba teniendo otro profesor ahí atrás. Mira, ahí va a depender, pero lo recomendado sería femenino, masculino, no binario. No, prefiero no decirlo. Okay. Así es. Ahorita es como lo estamos manejando. Hay quienes me lo deciden como enfocar nada más en género femenino, masculino. Hay quienes no. Así es. Sexo biológico. Así es. Para evitar este tipo de opciones. Ahora, todo ese tipo de variables son variables de control y son variables que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de planear nuestro diseño experimental. Generalmente pasa que se nos olvida o no pensamos que nos pueda llegar a crear un conflicto al momento de querer medir el impacto de nuestra innovación, pero resulta que justamente estas variables de control son las que más conflicto nos ocasionan al final. Entonces, por eso decidí como mostrárselas, para que ustedes desde ahorita que están con toda esta planeación de su proyecto, pues las puedan tener en mente y las consideren. ¿Okay? Y pues ejemplos de las variables independientes, pues la intervención de su innovación educativa es un ejemplo claro de una variable independiente, y de dependientes pues son los resultados de aprendizaje, la vivencia estudiantil, la docencia, etcétera. ¿Okay? Y bueno, aquí es una pregunta muy controversial. Dice, ¿es posible medir una variable con una sola pregunta? Y generalmente, yo le voy a decir, y chance a lo mejor no va a estar muy de acuerdo, pero generalmente no es posible. Hay en la literatura que nos piden 3 ítems o 3 preguntas como mínimo para poder medir una sola variable. Entonces, siempre es un tema que, por ejemplo, aquí les pongo este ejemplo. Aquí dice, el proyecto que se desarrollará en las y los estudiantes, las habilidades de comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, búsqueda de información, análisis de la información y resolución de los problemas. Además, se espera que las calificaciones mejoren, pues los estudiantes estarán más motivados y comprometidos para participar. Todo lo que viene en negritas es como las variables que quieren medir, y lo que me hicieron acá, pusieron un ítem por variable.
un ítem, por ejemplo, el primero va a comunicación oral y escrita, el segundo va a trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y ahí esto no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque requerimos de más datos para realmente poder medir toda una variable en su conjunto. No sé qué. Es bien importante que acatemos bastante nuestra estrategia y lo que queremos hacer con nuestro proyecto. Muchas veces como profesores decimos, no, es que mi proyecto le va a pegar a la responsabilidad y va a desarrollar valores y van a aprender más y vamos a evaluar mejor y bla, 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 bla. Y probablemente sí, porque muchas innovaciones precisamente están orientadas para eso. Pero ahora sí, como dijo alguien muy famoso, dígase Jack el Destripador, vayamos por partes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces, en primera, si a mí me muestras un proyecto de esto, yo lo que te digo es dónde te lo compro. ¿Sí? Y si al final a mí Novus me entregas que hiciste esta encuesta y le preguntas al alumno, ¿y te motivaste? ¿Sí o no? Entonces, pues probablemente te vayan a contestar lo que se sientan con respecto a ti en ese momento y no estamos haciendo ahora sí que una medición adecuada de esta motivación. ¿Sí? Entonces sí es muy importante que tomemos en cuenta y sobre todo que reflexionemos ¿qué es lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto? Por eso ahorita con varias de las personas que me estuve acercando, lo primero que les preguntaba es ¿qué quieres hacer con este proyecto? ¿Qué resultados esperas? ¿Sí? Tal vez tú esperas muchos resultados y se vale. Ahí nos podemos ver el próximo año por una continuación de tu proyecto. Pero ahorita de momento vamos a acatarlo. En primera, porque hacer una medición de todo esto, formalmente hablando, les va a requerir mucho tiempo, mucha muestra y ahora sí que mucho dolor de cabeza al momento de analizar tantos datos. ¿Sí? Entonces vámonos poquito a poquito, vamos a reducir la cantidad de variables y vamos ahorita de momento a decir, mi proyecto le va a pegar a esto. Oye, ¿y no le pegaría esto también? Claro que sí, pero no lo he medido. Aguántame a que lo mida y ya te digo si le pega o no le pega. ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, en estos datos, una práctica, digo, desde el momento que a cada uno de nosotros queremos medir todo, ¿no? Nos emocionamos porque vamos a aplicar algo bien padre y queremos asegurarnos que vamos a medir todo. Y por eso pues se tiene esta tendencia y es válido, simplemente que aquí luego falta, y es una frase que Luis siempre me dice, el que mucho abarca, poco aporta. Entonces es justamente el mismo tema para esto. O sea, hay que enfocarnos a realmente medir lo que queremos. ¿Okay? Bueno, si quieres quédatelo tú porque ya tienes tú toda esta parte. Bueno, aquí también decimos ejemplificar esta parte porque son temas que suelen pasar con generaciones pasadas de Novus, que luego pasa justamente la problemática de que me confunden, como el ejemplo que les mostraba anteriormente, que me confunden variable con ítem. O sea, un ítem y una variable son completamente diferentes. La variable pues es la propiedad o característica que se puede medir u observar. En este caso pues ya sea la variable que ustedes vayan a seleccionar, de habilidad, valor, etcétera. Engagement es otra variable o cualquier otro tema de aprendizaje. Eso se considerarían variables. Y el ítem son reactivos o preguntas que conforman a una variable, pero no es así de sencillo de, yo quiero, como decía ahorita Roger, yo quiero medir motivación y nomás me pregunto, oye, ¿te sentiste motivada al final del curso? Pues no. ¿Por qué? Porque primero hay que conceptualizar lo que es la motivación, qué abarca la motivación. Y con base a lo que abarca la motivación, ahora sí voy generando mis ítems que vayan respondiendo y que vayan complementando toda esa definición conceptual. Y bueno, esto se los puse como que cómo transitar de una variable a un ítem, porque también suele ser una duda. Generalmente, pues tenemos la variable de interés. Puede ser algún conocimiento, alguna habilidad, algún valor. Después se definen las dimensiones, es decir, categorías que van a conformar a mi variable. Por ejemplo, aquí les pongo la variable de engagement. Engagement está conformada por 3 dimensiones, que es dedicación, absorción y vigor. Todas estas 3 características me responden a lo que es el engagement. Ahora, ya que tengo bien definidas como sus subcategorías, subdimensiones, viene el tema de definir los indicadores, que es básicamente la escala de medición de mi variable. ¿Cómo voy a definir la respuesta a cuando yo le pueda decir al estudiante, oye, tú sí tienes engagement y tú no? O sea, ¿con base a qué? Y ahí es donde entra, puede ser, por ejemplo, las escalas Likert o 1000 otras escalas que hay. No voy a profundizar tanto en ese tema. Luego viene ahora sí la creación de un ítem que vaya resolviendo cada una de mis dimensiones,
que se utiliza para recolectar la información que me logren medir mi variable de interés, que en este caso pues es la de engagement, ¿no? Ahora, aquí sí hay un criterio que era lo que les mencionaba ahorita al inicio de este tema, que generalmente la literatura científica nos menciona que debemos de tener 3 ítems como mínimo para medir cada una de mis dimensiones de una sola variable. Entonces, si por ejemplo yo tengo mi variable de engagement y tiene 3 dimensiones, pues en teoría mínimo debo de tener 9 ítems. ¿Por qué? Porque son 3 para medir cada uno. ¿Okay? Y luego viene pues el tema de las validaciones. Esto lo pongo así para que vean que no es tan sencillo generar y crear instrumentos de medición. Tiene que pasar por todo este proceso para realmente poder definir si yo voy a poder usar mi propio instrumento de medición. Y muchas veces por el tiempo que nos da Novus no nos da el tiempo suficiente para poder realizar esto. Entonces, por eso mismo nosotros pues intentamos facilitarles el proceso para que ustedes logren cerrar en tiempo y forma, que tenemos la cierre del 31 de mayo. Adelante. Vigor, absorción y dedicación. Realmente es muy sencillo. Preguntar si pudieran ustedes como área de experimentación brindarnos una muestra amplia para los que tenemos muestra pequeña y poder validar nuestro instrumento. Es decir, nosotros en psicología tenemos, ¿qué te gusta? 30 estudiantes como máximo una generación, que es con lo que vamos a trabajar. Entonces, si ustedes tienen pensado algo como para decir, mira, aquí está esta muestra para que valides. Voy a pasarle el micrófono a la doctora Elvira. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Elvira Rincón, también formo parte del área de experimentación y medición de impacto. Y bueno, Jesús, respondiendo a tu pregunta, perdona que te hable así, ¿verdad? Pero es que ya nos conocemos de muchos años. Fíjate que tenemos al alcance el uso de un panel de alumnos. Hay un área dentro del TEC que se dedica justamente a hacer este tipo de pilotos, ¿no? Entonces, con una muestra de 30, pues seguramente se podría hacer. Tiene un costo, pero bueno, entraría dentro del presupuesto asignado, que tampoco es muy oneroso, ¿verdad? O sea, más o menos anda en… Si los chicos van a responder la encuesta de manera asincrónica, entonces te cuesta 100 pesos por cada respuesta. O sea, en este caso serían 3,000 pesos si hablamos de una muestra de 30. Gracias. Adelante. Roger. Aquí recordemos que hay una fortaleza muy grande que tenemos en el TEC y es que somos muchos y muchas profesoras. Entonces, si tú dices, híjole, es que ya me gasté mis 320,000 pesos porque el desarrollador y esto y aquello. Bueno, aquí tienes a 55 personas que son igual de intensas que tú y que van a estar trabajando en su desarrollo de la innovación educativa. Entonces, conócelos, platica, hagamos alianzas, ¿sí? Y aquí es también donde podemos potencializar esto para que te salga gratis. Sí, digo, lo que acaba de decir Roger, bastante cierto, pero la verdad es que una de las ventajas que hemos visto en el panel en otros estudios es que tienen que contestar sí o sí los estudiantes y ya los tienes cautivos y de diferentes semestres, etcétera, etcétera. Y siendo muy honesto, digo, para los presupuestos que más o menos manejan, tener 10,000 pesos, 15,000 pesos para validar un instrumento de una forma muy rápida, vale la pena la inversión, porque así ya ustedes van a ir muy seguros y sobre todo cuando lleguen a la última parte, que es la presentación de resultados, algunos de los evaluadores de los proyectos van a decir, efectivamente hay un instrumento muy bien validado, lo cual mejora el puntaje, número 1. Y número 2, para el tema de publicaciones, que como saben es algo que les pedimos a ustedes, salen muchísimo más rápido en ese sentido porque ya hay un instrumento validado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pónganlo en consideración, la verdad es que a nosotros nos ha servido en muchos estudios muy rápido para obtener información muy precisa con un perfil bien segmentado y el área que está encargada del panel le dices, quiero de puro noveno ya no hay, pero de puro octavo semestre o de séptimo semestre y te los consiguen y hacen esa parte, hacen bien su chamba en ese sentido, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí, aparte de que si pueden colaborar entre ustedes, bienvenido a que lo hagan. El tema a veces es que o recojo tu información o recojo la mía o recojo la del otro y ahí es donde ya no
ya no jalamos también, pero fin. También si ya tienen un instrumento validado, ¿verdad? Podemos andar evitando validar el instrumento y pues ya aplicarlo aunque la muestra sea pequeña. Una pregunta, no sé si lo vamos a ver más al rato, pero ¿qué pasa con biométricos? O sea, ¿qué pasa si no vamos a utilizar ningún tipo de encuesta ni cuestionario, sino directamente vamos a usar biométricos? ¿Ahí se va a hablar en algún momento o ahí cómo hacemos? En este caso son datos crudos, datos objetivos. Y sí, mañana con medición de impacto vamos a tocar esos temas. Sí, como sugerencia, sí les aplicaría el tema del el instrumento de engagement del estudiante. Bueno, luego viene el tema ya, esto más específico, la verdad no los quiero abrumar con tanto, es como nada más mero conocimiento para que ustedes les pueda ayudar ya al momento de escoger como que las escalas de medición. Obviamente, como les decíamos al inicio, nosotros les vamos a estar proporcionando un kit de instrumentos, que ahorita viene el QR, para facilitarles todo este proceso, pero les puede ayudar para que ustedes cuando al momento ya estén escogiendo sus instrumentos, ya vean las variables, ya digan, ah, mira, esto es como se mide el engagement, o ah, mira, así se mide X otra variable, ¿ok? Hay diferentes escalas de medición para mis variables, están lo que es nominal, ordinal, discreta y continua. Básicamente les menciono esto porque sucede un tema que a veces en los Novus me confunden y me dicen que es un estudio o un enfoque cualitativo y en realidad no es cualitativo, es cuantitativo. Simplemente la variable tiene una escala de medición que es cualitativa y es bien diferente a el enfoque a la escala de medición. Entonces, por eso mismo se los menciono, porque luego me dicen, me reportan resultados y me dicen, es que yo tuve un estudio cualitativo y cuando vemos el diseño experimental, pues en ningún momento hay grupos focales, hay entrevistas, o sea, en ningún momento hay una metodología cualitativa. Entonces, por eso es importante que conozcan este tipo de variables, ¿va? Generalmente las variables nominales son las que se consideran cualitativas, como por ejemplo son datos categóricos, es decir, el campus, la carrera. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver las respuestas, pues van a haber varias carreras, van a haber campus Monterrey, campus Norte, etcétera, etcétera. Por eso se dice cualitativo. Cuantitativo o categórico, la ordinal también se consideran cualitativas, nada más que, pues como su nombre lo indica, tienen un orden. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, bajo, medio, alto. O sea, siempre va a haber un orden. Las discretas y continuas son las que son las cuantitativas, es decir, son numéricas. Siempre va a haber, por ejemplo, la edad. Si yo le pregunto a un estudiante la edad, me va a dar un número. Si yo le pregunto la calificación o yo calculo la calificación, me va a dar igual un número. ¿Ok? Nada más aquí para que ustedes sepan diferenciar entre lo que es tener una variable cualitativa y tener un enfoque. Si ustedes dicen, ah, sí, mis variables van a ser porque yo estoy tomando el campus y demás, ah, ok, sí, pero el estudio no deja de ser cuantitativo, ¿ok? Y bueno, aquí son como algunos ejemplos que igual como quiera no profundizo tanto para que sea más ágil.